temas para ver en el video. En este video vamos a ver sobre distintos temas, como ser los diagramas de bloque de función, en realidad lo que son álgebra de Boole y las compuertas lógicas. También vamos a tocar un poco sobre el tema del graph set, sus elementos, sus definiciones, y sobre lo que son la lista de instrucciones, las operaciones, los operandos y los tipos de datos que pueden tener estos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son los diagramas de bloque de funciones o FDB. Estos diagramas de bloque de funciones son un lenguaje tipo de lenguaje de programación que son acoplados a los distintos tipos de lenguajes que ya existen y se presentan mediante una función encerrada en un cuadradito. En realidad estos se comportan como una función, reciben entradas y generan una salida. Normalmente presentan compuertas lógicas y también representan operaciones de la álgebra booleana. También puede representar funciones hechas por el usuario o contadores y temporizadores. Como ya hemos dicho anteriormente, los bloques de funciones pueden representar a las compuertas lógicas que ya conocemos, como por ejemplo la AND está representada por este bloque de función, la NOT, la NAND, la XOR y por último la OR. También los bloques de funciones pueden representarse por el álgebra booleana. En realidad pueden representar cualquier tipo de operación con el álgebra booleano. Por ejemplo, aquí tenemos una A más B por C que se representa de la siguiente manera con dos bloques de funciones. Quitar la entrada A, la entrada B y la entrada C. Lo mismo para aquí. Son representaciones de las operaciones de la álgebra de Boole. Aquí igual y lo mismo por esta parte. Ahora vamos a hablar sobre otro tipo de lenguaje llamado GraphSet. El GraphSet es un lenguaje gráfico basado en las redes de Petri que simula procesos de automatización. Los tres niveles del GraphSet, bueno, en sí son: primero, descripción funcional. Es una descripción muy general de lo que es el proceso y se representa en un GraphSet. La descripción tecnológica es una descripción que, además de ser un poco general, se le incorporan instrucciones ya a nivel tecnológico y operativo. Por ejemplo, que la válvula cierra, que la máquina O2 enciende, funciona, etcétera. Y la descripción operativa ya involucra la descripción del GraphSet ya más a nivel operador máquina, o sea, ya con las instrucciones que requiere la máquina. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son los elementos del GraphSet. Primero tenemos las etapas. Una etapa viene a ser representada por un cuadrito así, encerrando un número. Esta etapa es la base para el GraphSet y puede representar ya sea procesos mediante acciones. Las transiciones son las líneas horizontales que se encuentran entre una etapa y otra y son como especies de válvulas que permiten pasar de una etapa a otra si se cumple con la condición y si las demás etapas se encuentran activas, o sea, las etapas anteriores a esta. Luego viene lo que son las acciones asociadas a las etapas. Estas acciones, que son estas de acá, son instrucciones que tienen que realizarse mientras que la etapa se encuentra activa. Luego tenemos lo que son las receptividades asociadas a las transiciones. Son las condiciones que se encuentran en las transiciones. Pueden ser si la temperatura es mayor a 30 grados, si el contador 2 está activo, si la llave 1 está cerrada, etc. Y los caminos y reenvíos. Bueno, los caminos, como se pueden ver aquí, son las líneas que unen las etapas y las transiciones.
estas líneas de aquí, y por lo general no tienen una flechita. Si no tienen una flechita significa que va de arriba para abajo, eso es lo general. Ahora, si se encuentra con una flechita como en este caso, significa que va a la dirección de la flechita, como un reenvío más o menos, o una revuelta. Bueno, ahora nos toca explicar un poco sobre lo que son los lenguajes de programación escritos. En este caso empezaremos con lo que son la lista de instrucciones. La lista de instrucciones, como su nombre lo dice, es un lenguaje de programación que se basa en instrucciones, como la que tenemos acá. Esta instrucción tiene sus partes. Primero, la que está aquí adelante representa lo que es una operación. La que viene después representa lo que es un identificador de operando. Esta parte de acá se referencia al operando, y lo demás son comentarios que van después de las dos doble barra. Bueno, en la lista de instrucciones pueden existir distintos tipos de datos, registros, asignaciones, operaciones lógicas con bits y temporizadores y acumuladores. Bueno, ahora vamos a hacer referencia a los tipos de datos que existen en este lenguaje. Primero, los tipos de datos pueden ser entrada, salida, representadas por una A, la entrada por una E, una marca de memoria, una M, periferia, P, datos locales, L, y módulo de datos de B, que a su vez se pueden extender o reclasificar si se le coloca una B por delante, para que trabajemos. Por ejemplo, si hay una E y una B a su delante, va a ser una entrada de bits. Si hay una E y una W a su delante, va a ser una entrada de palabras. Y si hay una E y una D a su delante, va a ser una palabra de doble de 32 bits. Ahora también existen estos tipos de datos que son T y Z, que pueden ser los temporizadores y los contadores. Bueno, marcas de memoria. Las marcas de memoria, como su nombre nos dice, son pedazos de memoria que almacenan datos y están representados por una M, y se les asigna un nombre, que en este caso 0,0, dependiendo de cuántas marcas de memoria tengamos. En este caso, en un PLC se puede disponer de 256 marcas de memoria. Por ejemplo, existen marcas de memoria M0,0 a 255,7. Pueden haber marcas de palabras doble, MD, de 0 a 252. Pueden haber marcas de bytes, MB, de 0 a 255, y marcas de palabra, MW, de 0 a 254. Ya, salidas y entradas. Las salidas y entradas son los identificadores de las entradas del PLC, y las salidas en realidad están representadas por símbolos. Las entradas se representan por una E, y como dije anteriormente, si se le coloca a su delante una B, significa que es una entrada de bytes. Si se le coloca una W, es una entrada de palabra, y si se le coloca una D, es una entrada de palabra doble. También las salidas se representan por una letra A, dependiendo si le colocamos B, W o D a su delante, va a ser salidas de bit, de palabra o de doble palabra. Estas entradas y salidas pueden ser digitales, pueden ser analógicas, pueden ser de error y pueden ser de alarma. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son los registros. Los registros son variables que almacenan datos. Pueden ser acumuladores, cuando se refieren a acumuladores del sistema Q1 y Q2, son los que usualmente se utilizan para realizar operaciones, como por ejemplo cargar de un acumulador a otro, transferir, intercambiar y hacer una operación entre ellos. También pueden ser palabras de listado, que son registros de 16 bits en los que se pueden acceder con operaciones lógicas. Por ejemplo, aquí tenemos el bit 6 de la salida A0 y el bit 7 de la salida A1. Bueno,
Operaciones lógicas con bits. Estas operaciones lógicas pueden ser de asignación con la instrucción igual. Un ejemplo sería igual entrada 2,0. En este caso copia lo que tiene el RLO a la entrada 2,0. El RLO es el registro auxiliar. También existe la instrucción OR, que está representada por una O. Ejemplo, O T0 significa que va a realizar una OR entre el RLO y el estado del temporizador T0. También puede ser de XOR. Ejemplo, representado por una X, y un ejemplo sería XZ0. Entonces esto va a agarrar, va a ser una XOR entre el registro auxiliar RLO y el estado del contador Z0. Aquí existe la instrucción AND, que es representada por una U. Si hago U E00, estoy haciendo una AND entre el registro auxiliar RLO y la entrada E00. En este video se pudo hablar un poco y explicar sobre lo que son los diagramas de bloque de funciones. También se tocó el tema de álgebra de Boole y lo que son las compuertas lógicas. Logramos definir sobre lo que es el graph set y los elementos que constituyen. También logramos explicar sobre lo que son la lista de instrucciones con las operaciones que tienen, los operadores y los tipos de datos que estos tienen.